En nombre de Dios, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 15 se da por aprobada. El acta de la sesión 16 queda a disposición de las y los señores diputados. Y el señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora María Luisa Cordero y de los diputados señores Jaime Araya, Cristian Araya, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Andrés Celis, Andrés Longton, Francisco Pulgar, Diego Chalper y Sebastián Videla, que modifica cuerpos legales que indica para aumentar las sanciones por vandalización de monumentos nacionales y otros bienes públicos o privados, boletín 15.327-25. Otra moción de los diputados Johannes Kaiser, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Andrés Joanet, Tomás Lago Marcino, Rubén Ollarzo, Diego Chalper y Stefan Schurruer, que dispone medidas para asegurar la continuidad del servicio educacional en establecimientos de educación parvularia básica y media, boletín 15.325-25. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Natalia Romero, que modifica el Código Procesal Penal en materia de conservación y cesión de información de datos de tráfico de comunicaciones para la investigación penal, boletín 15.323-25, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, que establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas y de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso de dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios, boletín 15.125-25, actualmente en trámite, oficio del secretario general de la Corporación, señor Landeros, por el cual informa el acuerdo de la sala en orden a remitir el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Boris Barrera, José Miguel Castro, Raúl Leiva, Come Mellado, Francisco Pulgar y Gonzalo Vinter, y de las diputadas señoras Natalie Castillo, Alejandra Plasencia, Carolina Tobá, Tello, perdón, y Gael Llomans, que modifica la ley 18.290 de tránsito para permitir que los vehículos lleven pintados o adheridos en el techo de las letras y dígitos de su placa patente única por razones de seguridad, boletín 15.184-15, el cual estaba radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, oficio del subsecretario de Prevención del Delito, por el cual remite información de grosas presupuestarias, oficio del subsecretario de Educación, remite información sobre medidas y acciones adoptadas frente a los hechos de violencia que habrían ocurrido en la Universidad de la Frontera, oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Abbott, que responde nuestro correo, nuestro oficio número 38, y señala que dicha fiscalía se refiere a materia, nuestra solicitud, que se refiere a la cantidad y tipo de delitos que hayan sido frustrados por la intervención de personas en retiro de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Confirmación para asistir a la sesión de hoy de las siguientes personas. El subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, quien vendrá, quien viene viajando, por cuanto solicita, si es posible, exponer en primer lugar debido a la débil conexión. Pero ya se encuentra. El subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, junto a la jefa de división jurídica, señora María Esther Torres, del presidente ejecutivo de Chile Telcos, señor Alife Ulloa, y del director nacional de Gendarmería, señor Sebastián Urra, y finalmente, en segundo trámite reglamentario, el proyecto sobre violencia digital. Creo que esto. Lo del diputado es que él solicita refundir el proyecto que estamos viendo de
de conexión, de anulación de llamadas telefónicas con otro proyecto que está en la Comisión de Constitución. Eso, una petición del diputado Lonton. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a quienes están presentes de manera telemática y aquí en la sala. Una pregunta, ¿cuál es el proyecto que solicita fusionar el diputado Lonton con el que está acá en la comisión? Para saber, para buscarlo, porque no... El 12.494-07, que modifica el Código Penal y el Código Orgánico de Tribunales, para tipificar como delito el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios y establecer sanciones especiales para abogados y estudiantes de derecho que incurran en dicha conducta. Estaría medianamente relacionado, hay que estudiarlo con más. Y no está en esta comisión. Lo que habría que hacer previo a eso es solicitar a la sala, y por eso va a corregir la solicitud, de que se traiga a la comisión y luego solicitar responder. Y hay que estudiar la pertinencia. Sí, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos recién escuchando me parece pertinente lo que dice el diputado Lonton, pero me gustaría en el fondo tenerlo más claro con las exposiciones que vamos a tener hoy día, si en el fondo se podría incorporar como proyecto fusionado o incorporar alguna clase de indicación. Entonces primero yo creo que escuchemos y después podríamos pedir esto a la sala. Claro, o para agilizar el trámite de este proyecto, que entiendo que es importante, diputado Castro, también podría ser poder incorporarlo al proyecto vía indicación. También es una alternativa más rápida en particular. Para economía procesal. Sí, sí. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. No habiendo solicitud sobre puntos varios, esta acción tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Joana Pérez y de los diputados Erika Edo, Doctor Barría, Miguel Ángel Calisto, Felipe Cadamaño, Ricardo Cifuentes, Raúl Leiva, Cosme Mellado, Jorge Zafirio y Alberto Undurraga, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas y de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso de dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios, boletín número 15.125-25, con urgencia calificada de simple. Primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Para recibir la opinión respecto de esta iniciativa legal se encuentran invitadas la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos, quien se excusa, y en su representación nos va a acompañar el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, junto a la jefa de la División Jurídica, María Esther Torres, al jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y el abogado de la División Jurídica, Diego Moreno, también el señor subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, el director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, y el presidente ejecutivo de Chile Telcos, don Alfi Ulloa. Habida consideración del requerimiento del subsecretario de Telecomunicaciones, le vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, para que dé su impresión de este proyecto al subsecretario de Telecomunicaciones, don Alfi Ulloa. No, él no es el subsecretario de Telecomunicaciones. Perdón, don Claudio Araya, que nos acompaña telemáticamente. Que son primos. Don Claudio, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Pensé que había una parte del cambio de gabinete que me había perdido. Me alcanzó a asustar. Aquí varios piensan lo mismo, subsecretario, pero no se preocupe. Ok. No sé si me permiten compartir la pantalla para mostrar un poco lo que nosotros tenemos visualizado de este proyecto, ¿no? Ahí se visualiza la pantalla completa. Subsecretario, perfecto. Ya. En el oficio, cuando se me convocó a esta sesión, se mencionaron dos temas. Uno es el de los bloqueadores de señal y otro que tiene que ver con la pertinencia del registro de email para el tema de robo de teléfono. ¿Bien? Me voy a referir primero a esto y si luego es pertinente podemos referirnos al tema de los robos de equipos, ¿no? Acá el problema que queremos abordar es que hay reclusos que acceden a equipos móviles y en algunas ocasiones estos son utilizados para cometer delitos, estafas telefónicas y otras cosas, ¿no? Para coordinar delitos.
y sabemos que existen fallas en el proceso de requisa y verificación a los visitantes, y eso es lo que permite que estos dispositivos ingresen a las cárceles. También, y esto lo conversamos alguna vez con el diputado Castro hace algunos meses, que es prácticamente imposible evitar del todo que ingresen estas cosas, y por ese lado un proyecto que permita inhibir las señales móviles dentro de las cárceles parece tener mucho sentido como un paliativo a esta incapacidad práctica de evitar completamente que ingrese el teléfono, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, que es donde Gasustel más podría aportar acá, existen los llamados jammers o inhibidores de señal, que son dispositivos que básicamente lo que hacen es que transmiten señales en todas las frecuencias en las cuales estos celulares ingresados subrepticiamente podrían comunicarse, ¿ya? Y al emitir esta señal en todas las frecuencias, los teléfonos se ven imposibilitados de conectarse con las radiobases y por lo tanto no pueden efectuar ni llamadas telefónicas ni acceder a servicios de datos. Vale decir, son una solución eficaz para el problema descrito. Sin embargo, tenemos que decir que hay algunos problemas, ¿no? Esto se ha hecho antes, y cuando se hizo antes, con evidentemente una tecnología de hace 10 años, hubo problemas severos de denegación de servicio a personas que vivían cerca de las cárceles, porque estas personas tampoco podían acceder porque la señal que se irradiaba de los inhibidores se irradiaba en todas direcciones y por lo tanto generaba imposibilidad de comunicación a personas que no estaban privadas de libertad, ¿ya? Esto hoy día la tecnología ha evolucionado, se podrían obtener resultados mejores, sin embargo entendemos que ese es un riesgo que tenemos que tener a la vista porque no deberíamos privar de comunicación a personas que no están en situación de privación de libertad. Y de hecho, los bloqueadores de señal, ustedes sabrán que hay delincuentes que usan bloqueadores de señal también, ¿no? Usan estos jammers portátiles, ¿ya? Y el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones establece que es un delito de acción pública el interferir en estas comunicaciones, ¿ya? Por lo tanto, obviamente la modificación legal que se plantea debe exceptuarse en este artículo porque no podríamos permitir que las empresas, por integrar los inhibidores de señal, estuvieran incurriendo en una ilegalidad. Y bueno, el impacto del proyecto es que al forzar a las empresas, estas tendrían que absorber el costo que tiene la instalación de los inhibidores de señal, ¿ya? Y el impacto que les decía recién, que podemos estar interfiriendo señales legítimas de personas que están fuera de los recintos carcelarios, ¿no? Hay otras alternativas, ya que son o complementarias o sustitutas. Se podría pensar, por ejemplo, que en las cárceles haya instaladas radiobases de los operadores, de modo que por la vía lógica, o sea, de filtrar números de teléfono, permitan hacer este mismo bloqueo, o sea, cumplirían la misma función, ¿ya? Requiere de todos modos un análisis técnico detallado, porque tendríamos que tener antenas de todas las compañías móviles, no basta con tener de una, para que de cualquier compañía que tuviera chip, el recluso se engancharía con esta radiobase y esta radiobase sería filtrado, ¿ya? Es una alternativa que puede ser también costosa y que hay que, como les digo, diseñar muy bien con mucho cuidado. Esto tiene la ventaja de que podría funcionar con una lista blanca donde estuviera, por ejemplo, los dispositivos móviles de los gendarmes, y que sí podrían hacer llamadas, en cambio los reclusos no podrían, ¿ya? Y otros elementos complementarios que consideramos que se debe tener a la vista es tener, por ejemplo, en los accesos a los recintos tecnología de detección pasiva, ¿ya? Pedirles a las empresas móviles rediseño de la red para generar zonas de sombra donde están los recintos, que eso puede funcionar en algunos casos donde las cárceles están fuera de las ciudades, ¿cierto? Porque si no generamos zonas de sombra y volvemos al mismo problema anterior, que dejamos sin servicio a personas que legítimamente quieran acceder a él, ¿ya? Y la cobertura indoor, que es lo que decía recién, ¿ya? Y por la vía de la interceptación también complementar las medidas para saber cuándo se esté produciendo tráfico ilícito. Y además analizar el tráfico, geolocalizar los emails y bloquearlos,
los que estén haciendo tráficos indebidos. Pensamos que estas medidas complementarias pueden reforzar el efecto que logremos con la medida de inhibición de señal que se termine por implementar. Esa era nuestra visión técnica. Nos parece que el proyecto de ley debería avanzar y tenemos evidentemente que escuchar la voz de las empresas porque el proyecto de ley así como está les agrega una carga onerosa que tenemos que entender que está fuera de su espacio de negocios, ¿no? Eso, no sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra, diputado Castro. Gracias, señor subsecretario. Efectivamente, bueno, decirle a la comisión, yo conozco al subsecretario porque yo trabajo en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, un tema que hemos visto, hemos conversado de forma privada y en el ministerio con el ministro, o sea, con el subsecretario. Cuando usted se refiere, yo efectivamente tengo varios reparos. El primero, y creo que pueden haber algunas salidas, yo no creo que sea un proyecto malo, al revés, simplemente hay que pulirlo un poco y hay que tratar de ir mejorando en qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer, y por lo demás, qué cosas van a durar durante el tiempo. Tengo entendido que ya existen algunas experiencias con haber puesto estos inhibidores, pero o eran maltratados o no sé si los robaban o no, pero en el fondo terminaban su vida útil mucho antes de lo que deberían haber vivido. Son equipos bastante caros, pero la georreferenciación de que usted hablaba, la gracia de esto, según entendí en una conversación con usted o con otro técnico, no lo sé, era que en el fondo uno podía determinar qué móvil no se movía de una cierta área, y con eso uno podía determinar, por ejemplo, qué teléfono era de un gendarme, que obviamente va a salir del penal, va a volver a entrar, un abogado que va a salir y otro a entrar, pero cuando uno georreferencia específicamente algunos números, podrían desconectarlo las empresas. ¿Eso es posible con lo que usted hablaba de estas antenas de georreferenciación? Obviamente entendiendo que todas las empresas aquí estuvieran al unísono aportando a este proyecto. Eso, señor subsecretario. No sé si se entendió bien la pregunta o no. Sí, si me permite, gracias, presidente. Efectivamente, esa es la idea, diputado, es mediante conductas de los teléfonos. El email es un número que identifica al aparato, al dispositivo, ¿no? Entonces, mediante la conducta del dispositivo, se puede inferir que este pertenece a un recluso porque nunca sale del perímetro del recinto penitenciario. Nosotros podemos georreferenciar con distintos niveles de precisión. Si es que el dispositivo tiene apagado su GPS, la georreferenciación va a ser en función de las radiobases cercanas, ¿ya? Y eso hace que el perímetro sea más difuso, por lo tanto entraña un riesgo, pero efectivamente analizando las conductas podríamos llegar a establecer criterios en base a los cuales los emails que están dentro del recinto penitenciario quietos durante un cierto periodo de tiempo, generando tráfico, se bloqueen. Y las empresas sí tienen la capacidad tecnológica, porque de hecho una de las cosas que hacen para mitigar el robo de equipos es que a los equipos que se declaran como robados los bloquean a partir del email. Por lo tanto, se podría aplicar el mismo criterio. Muchas gracias, subsecretario. La diputada Orsini tiene una consulta. Diputada Orsini. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario. Entendiendo que esta es una moción parlamentaria, quisiera preguntarle si usted cree que este proyecto irroga gastos públicos, si las cárceles que son públicas o las que tienen o las concesionadas van a tener que incurrir en gastos para poder aplicar esta tecnología. Gracias. Señor subsecretario. Sí, presidente. Diputada, la verdad es que lo gratis no existe, y en tecnología menos que en otras áreas, ¿ya? Por lo tanto, sí va a haber un gasto en el mejor de los casos, suponiendo que la industria absorba el costo que tiene instalar los inhibidores. Va a haber que hacer adecuaciones dentro de los recintos o en el entorno de los recintos que van a irrogar gastos, ¿ya? Eventualmente el gasto podría ser marginal, sobre todo si se lo compara con el costo que tienen los inhibidores. Nosotros conversamos someramente con el subsecretario de Justicia sobre la materia, no nos hemos reunido todavía para analizarlo en profundidad, pero efectivamente la alternativa de que sea el Estado quien adquiera los inhibidores es una alternativa, significa también un gasto mayor. Desde ese punto de vista, claro, es seductora la idea de que este gasto se le transfiera a la industria, pero entendemos que de parte de la industria va a haber
algún nivel de oposición a asumir un gasto de esta naturaleza. Está Alfie presente, me imagino que él irá a plantear la visión de las empresas móviles al respecto. Muchas gracias, subsecretario. Uno siempre entiende que como son concesiones de un servicio público, de utilidad pública, y son bienes, las líneas de radiofrecuencia son públicos, obviamente tiene que tener también algún tipo de costo o de servicio por parte de las empresas, eso es lo que uno entendería. Las alternativas que usted planteó claramente son implementables, usted bien dice que no hay costos, pero hoy día el principal costo lo tiene la sociedad en su conjunto, quienes son víctimas de bandas de crimen organizado que operan dentro de las cárceles, como usted bien señala, y bueno, esperamos también sacar algunas medidas concretas de este proyecto de ley. El diputado Joanet pidió la palabra. Diputado Joanet. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario, a los subsecretarios de Justicia y al director de Gendarmería. Esta es la tecnología más punta, subsecretario, la que usted ha planteado, porque yo tengo entendido y conozco un sistema efectivamente por lo que uno ha visto por ahí, yo no es técnico en esto, ¿no? De que hay inhibidores que son mucho más locales. Naturalmente imagino que deben tener un costo muy, muy superior, ¿no? Seguramente, pero son inhibidores en el fondo que se pueden programar más acotadamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, si es que tenemos alguna, o tal vez eso lo puede contestar el subsecretario de Justicia, pero si tenemos, desde el punto de vista comparado, en otros países, ¿no? Estoy pensando en la OECD, estos sistemas cómo funcionan, ¿no? En cárceles. Y por último, complementando o respaldando lo que acaba de decir el presidente, este es un servicio fundamentalmente de utilidad pública y lo que yo entiendo también, que seguramente usted puede reafirmar o detallar, es que las cuentas telefónicas en Chile son cuentas que están dentro de la OCDE, están dentro del promedio para arriba, digamos, así que no es que la empresa telefónica naturalmente ellos tienen también que entender que al avanzar en este tipo de leyes que fundamentalmente favorecen la persecución del delito, favorecen en definitiva también atacar el delito, es un beneficio para todos, ¿no? Y por tanto a veces se tienen que pagar los costos, y no solamente los costos tiene que pagarlo el Estado, como efectivamente apuntaba la diputada Orsini en su pregunta, sino que también efectivamente el sector privado tiene que contribuir al bienestar social. Esas son mis preguntas, subsecretario, por su intermedio, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Señor subsecretario, don Claudio. Muchas gracias, presidente. A ver, respecto a la tecnología de punta de hoy probablemente va a ser distinta pasado mañana, ¿no? Entendemos que ahí están produciéndose avances. De lo que hemos podido investigar, hay tecnología israelita que es de muy buen nivel y que tiene mucha precisión y por lo tanto buenas posibilidades, pero yo aquí apuntaría, diputado, más bien al proceso, ¿ya? O sea, yo entiendo que en la medida que se vaya a implementar esto, deberíamos, por una parte, una vez que esté aprobado el proyecto de ley, definir alguna experiencia piloto, o tomar una o dos cárceles como piloto e implementar ahí para definir bien el modelo operacional, porque esto entraña una inversión inicial para instalar esto, pero luego hay un modelo operacional que tiene que asegurarnos que la inhibición siga funcionando, sea cual sea la tecnología que se implemente, ¿no? Entonces yo creo que la duda respecto a la tecnología de punta la vamos a poder despejar por la vía del hacer, de generar alguna experiencia práctica, ¿ya? Y por lo mismo, en esta experiencia práctica es posible que desde el Estado también tengamos que incurrir en algún nivel de gastos para operativizar esta experiencia, pero creo que eso nos va a ahorrar muchas vueltas posteriores, porque si elegimos una tecnología no óptima, finalmente vamos a tener el problema replicado, porque ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Vamos a tener una implementación tecnológica que probablemente después sea vulnerada. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que pensar en una forma de implementación que nos permita asegurar que esto funciona bien, que cumple su objetivo, ¿ya? Que no afecta a terceros, ¿ya?
Y para poder hacer eso me parece que lo mejor es pilotear, estimar cuánto es el costo que tiene la tecnología que mejor se adapte a la condición de nuestras cárceles. Probablemente en distintos centros haya distintas soluciones tecnológicas, porque hay unos que están en medio de la ciudad, otros que están en zonas más aisladas. Creo yo que por ahí debería ir la parte práctica, la implementación, una vez que tengamos el proyecto de ley aprobado. Muchas gracias, señor subsecretario. Presidente. Presidente. Diputado Jonet. Es que me quedaron dos preguntas. Una que respecto al el comparado, respecto de esta tecnología, si no lo puede responder el subsecretario, podría responderlo el subsecretario seguramente de Justicia posteriormente, sobre esta tecnología en cárcel, pero estoy pensando en la OSD, no en la cooperación, digamos, donde estamos nosotros. Ajá. Y lo segundo, solamente porque para también a propósito que se ha citado a las empresas, el estándar, digamos, de tarifa, ¿no? Porque en el fondo tengo entendido que nosotros estamos pagando una tarifa relativamente alta respecto a Latinoamérica, pero alta, pero también creo que en la OCDE estamos en promedio también. Muchas Sí, gracias. disculpe, Pero dado que de repente, y no lo ha dicho el subsecretario, y no quiero atribuirle a él, pero en el fondo en este tipo de situaciones también, y el espíritu por lo menos que tengo yo, es que efectivamente la empresa privada también en estos aportes, ¿no? Subsecretario. Sí, disculpe, diputado, tiene razón. Me fui por el lado de la tecnología israelita, porque en realidad lo que nosotros hemos hecho como comparación ha sido por el lado de las tecnologías, ¿ya? Ahí, bueno, el subsecretario de Justicia podrá decir si él tiene experiencia comparada en cuanto a implementación. Eso yo no lo he visto hasta ahora. Así Ok. es que por ahí paso por ahora. Muchas gracias. Me acordé de esa frase ahora. Diputado Sí, Araya, y usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar Y al las tarifas no, perdón, presidente, escúchame que sea insistente, pero las tarifas no, solo para saber, digamos, porque Subsecretario, en cuanto sí, al rango de tarifas que tenemos en nuestro país versus la OSD, como pregunta el diputado Jonet, ¿son altas, sí, en promedio? sí, estamos en un nivel promedio. En algunos casos las tarifas, por ejemplo, de internet vía fibra óptica están bajo la media, ¿ya? Las tarifas móviles están muy en el promedio. Ahí seguramente el presidente Chile Telco va a poder mostrarles algún dato duro respecto a esto, pero no estamos mal rankeados, pensando en que somos un país geográficamente complejo, por lo tanto los despliegues de red tienen también algunas particularidades que los encarecen. Sin embargo, tenemos un rango de tarifas que es bastante competitivo si nos comparamos la OCDE. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Araya. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario. Algunas ideas que recojo de su presentación. Sería interesante saber si se pueden establecer, por ejemplo, zonas de exclusión donde solo ciertos números estén habilitados para poder realizar llamados, porque podemos hacer el efecto inverso, establecer zonas donde incluso si hay algún vecino comprometido, su número no se ve afectado, el número eventualmente de algún gendarme o el mismo alcaide que de repente tiene que tener comunicación directa por su celular o otra vía, o algunos o abogados, etcétera, personas que podamos definir, dejarlos ellos sin la prohibición o permitir que ellos puedan comunicarse y no otros números. O sea, en el fondo una suerte de una lista autorizada, una lista blanca versus todo el resto que estén. Eso es una de las alternativas que se me ocurre. Lo segundo es, con la tecnología, subsecretario, actual, ¿podemos facilitar la ubicación de los equipos que estén funcionando dentro de las cárceles? Porque independientemente de cómo se vaya a tramitar esto, hoy hay equipos de celular en las cárceles. ¿Podrían las compañías entregarle a Gendarmería la información de que estos equipos están ubicados entre estas coordenadas o en esta ubicación y están funcionando o están dando o están emitiendo llamadas, etcétera? Eso es lo segundo. Y lo tercero ya iba más en la línea de las posibilidades de imponerle esto, ya directamente tiene que ir con el proyecto de ley, de imponerle este gasto a las compañías. Si bien yo creo que aquí tenemos que todos tener una coparticipación, ojo que el respeto a las reglas del juego hay que tener cuidado de no estar cambiando, porque hoy puede ser esto y que lo encontramos todo absolutamente plausible, válido, justo, necesario, pero el día de mañana puede ser algo que no. Entonces, cambiar las reglas del juego, hay que ver cuánto esto va a significar en gasto, cuál es la disposición de las compañías,
porque creo que tienen que ser aliados y no verlos como a quien solo le podemos sacar recursos. Yo creo que ellos van a estar interesados también en esto, porque también es un círculo vicioso. Estas bandas operan y terminan robando equipos de celular de las mismas compañías, asaltan en el fondo a sus repartidores, etcétera. Entonces, eso como preocupación. Gracias, subsecretario y presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Respecto al tema de las listas blancas y las antenas, entiendo que lo señaló el subsecretario, pero también si pudiera reiterar o comentar la pregunta del diputado Araya, sería bueno. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, una de las alternativas que vemos como complementarias o suplementarias al inhibidor mismo es la instalación de pequeñas radiobases dentro de los recintos carcelarios, que tendrían que ser de todas las compañías para poder atender todas las necesidades del sector, en las cuales existieran estas listas blancas y se permitiera cursar el tráfico de aquellos teléfonos que son conocidos de personas que no están en situación de reclusión. ¿Bien? Es una alternativa técnicamente viable que entraña el costo de instalar antenas móviles dentro de cada recinto, en lo cual se opta por esta solución. ¿Bien? Se puede, entraña un costo. Y respecto al costo, lo que decía el diputado Araya, efectivamente es una preocupación. Tenemos que ver de qué estamos hablando en materia de costos para entender el impacto que esto podría tener en las compañías. Se los decía al principio, creo que tenemos que ver, el Estado no tiene recursos para implementar esto de una en todos lados. Pero tampoco eso significa automáticamente que las empresas sí los tengan, y tendríamos que pensar en una forma de implementación que permita que esta forma de retribución social, como decía usted, presidente, que correspondería a las empresas, se pueda efectuar sin generar un impacto económico demasiado fuerte, ¿no? Muchas gracias, subsecretario. Para finalizar, sin ser experto en tecnología, porque de hecho no lo soy, a mí me cuesta entender que así como hay delincuentes que usan un inhibidor de señal al momento de un asalto en un lugar específico, circunscrito a un radio determinado, no exista una tecnología homologable que permita bloquear la señal en un espacio físico establecido, incluso estableciendo un radio en cuanto a metros, centímetros. Esa es la pregunta que le quiero hacer, tal vez no como experto en tecnología, subsecretario, usted comprende ese tema. Alternativa número 1. Y la alternativa número 2, también, apelo a sus conocimientos tecnológicos. Es posible que dentro de un inmueble amplio, como puede ser una cárcel, yo pueda tener o exista algún dispositivo electrónico que permita establecer o rastrear que efectivamente dentro de ese inmueble, dentro de ese predio, se está utilizando un aparato telefónico, se está conectando a datos o está estableciendo comunicación de voz. ¿Existe algún sensor, algún elemento que permita decir, mire, en estos momentos, sin inhibir la señal, estoy tratando de mirar el tema al revés, efectivamente están funcionando, están operativos estos elementos, y si se pueden delimitar dentro de un espacio físico determinado para que Gendarmería lo pueda fiscalizar? Esa no sé si me di a entender con las preguntas, subsecretario. Sí, presidente. Y su segunda pregunta me recuerda que le dejé sin responder una pregunta al diputado Araya que es muy relacionada con eso. Respecto a la primera, efectivamente estos jammers que usan las bandas delictuales para inhibir los teléfonos de los carabineros cuando los van persiguiendo, que es un poco ese el uso que se les da, no tienen en su diseño ninguna consideración para con las personas comunes y corrientes. Por lo tanto, ellos lo que hacen es que disparan señal en todas direcciones. O sea, cuando activan este jammer, inhiben las comunicaciones por teléfono celular de carabineros, por ejemplo, pero también inhiben de toda la población que está en el sector. Son diseñados mucho menos pulcramente porque su objetivo no es focalizar tanto. Y por lo mismo son dispositivos más baratos, porque no tienen restricciones de diseño tan específicas como las que esperaríamos para un inhibidor que queremos que se circunscriba a un recinto, a las paredes de un recinto. Entonces, desde el punto de vista de costos, el hecho de no querer interferir a quienes viven fuera del recinto carcelario encarece el costo porque implica un diseño mucho más acabado. No sé, presidente, si le... Sí, absolutamente, lo entendí perfectamente.
Ya, y respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la posibilidad de detectar que un teléfono está transmitiendo, la relación un poco con lo que preguntaba el diputado ayer recién respecto a que nosotros podamos georreferenciar la ubicación exacta de un teléfono. La verdad es que todos los que usamos dispositivos móviles sabemos que vienen con un GPS, que si yo tengo activo el GPS puedo tener la ubicación con una precisión de un par de metros, de 5 metros, según la cantidad de satélites que esté viendo el GPS, es posible geolocalizar. El problema es que el GPS uno baja una ventanita y lo apaga, Lo y desactiva. esa función se pierde. Ya. Entonces la forma de geolocalizar un teléfono es mediante triangulación de antenas. O sea, la empresa móvil a la cual se conecta ese teléfono sabe que recibe más intensidad de esta antena que de la otra y por eso sabe que está más cerca de este sector. Esa geolocalización es mucho menos precisa, ¿ya? Okay. Y eso es evidentemente una base para poder tener esta fórmula de bloquear a los teléfonos que estén dentro de la cárcel. La idea que usted plantea, presidente, puede funcionar. La verdad es que técnicamente necesito darle un par de vueltas porque efectivamente podríamos pensar que hubieran dispositivos que solamente estuvieran escuchando dentro de los recintos, y cuando un teléfono levanta una señal cercano a este dispositivo podamos registrar algunos datos. Creo que eso se podría desarrollar. No sé si ya existe en la industria desarrollado como para poder, por la vía administrativa, saber que un cierto teléfono está haciendo transmisiones desde la cárcel, oficiar a las empresas para que lo bloqueen. Me parece una idea un poco invasiva, pero no sé si tenemos hoy día la tecnología para hacerlo. Muchas gracias, subsecretario. La diputada Alejandra Plasencia tiene una consulta, subsecretario. Sí, es que en realidad más que una consulta, quiero entender que para todas las preguntas que se han realizado hay una respuesta de factibilidad y no tenemos claro el nivel de eficiencia o de efectividad de acuerdo al objetivo. Una de las cosas que me llama la atención del proyecto es que, aunque pueda existir factibilidad técnica, no tenemos cómo establecer primero un perímetro acotado para el bloqueo de comunicaciones, puesto que es altamente probable que podamos interferir en los alrededores de los recintos penitenciarios. Es cierto que no todos están en la ciudad, y ahí se puede perfectamente utilizar una tecnología que abarque el recinto penitenciario o más. El problema es que hoy día tenemos muchos recintos que están dentro de la ciudad y el proyecto de ley incluso establece una tolerancia de 10 metros desde las paredes de los recintos penales. Entonces, creo que aunque suene menor, eso sí genera una afectación a la comunidad circundante y por supuesto que esto también genera o podría ser reclamado como parte de lo que significa afectar derechos fundamentales. Entonces, creo que ahí tenemos que tener ojo. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con los costos, porque como no sabemos realmente de qué como herramientas tecnológicas vamos a ocupar, y yo creo que el tema de realizar un piloto sería súper pertinente para poder determinar aquello. Sí creo que el tema de los costos acá, asociados a este proyecto de ley, se relativiza, pues no están claros, porque si le vamos a cargar a las empresas de tecnología, por una parte, u otras costos los va a tener que asumir el Estado y no sabemos de cuánto estamos hablando, es difícil determinar qué utilizar. Es muy difícil, porque si además esto va a significar, por ejemplo, supongamos en el caso de utilizar antenas que tengan que estar al interior para georreferenciar como recién estábamos conversando. ¿Quién hace la instalación? ¿Quién hace la mantención? ¿Quién hace la actualización de esa tecnología que al corto tiempo va a ir quedando obsoleta? Entonces, a mí me parece que si bien es una buena idea, creo que está todavía muy en la nebulosa la posibilidad de implementarlo de manera efectiva y además de quién es la responsabilidad de actualizar e implementar esta tecnología. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo comparto lo que usted plantea, pero me gustaría distinguir dos cosas. Uno, es la labor que nosotros desarrollamos como legislador, hacernos cargo de una realidad y proponer alguna norma que efectivamente desarrolle una política pública que le corresponderá a justicia, a gendarmería, y va a corresponder a ellos hacerlo. La pregunta es también, y por eso tenemos invitado al subsecretario y también a gendarmería, ¿por qué no lo han hecho?
Y justamente como legisladores nos hacemos cargo de la demanda pública y por eso, como usted bien señala, incluso un poco alambicado el proyecto porque le encarga, haciéndose cargo a las empresas de su responsabilidad social, de colaborar en este sentido, porque este proyecto de ley, si irrogara gasto público o lo implementara el Estado, obviamente sería no correspondería por iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, lo que promueve, y eso también quiero dejarlo claro, este proyecto de ley, es que se active, porque venimos escuchando esto de que las cárceles, el crimen organizado funciona, de los datos celulares, y es lo que la ciudadanía también demanda, y también muchas veces los proyectos de ley son detonantes de implementación de política pública. Diputado Pulgar, usted pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al subsecretario, al director de Gendarmería, también a la gente del Ministerio de Justicia. Y dentro de las preguntas técnicas, yo tengo ciertas aprensiones porque, por ejemplo, respecto al alcance de estas señales y eventuales efectos, en el ámbito particular de la región del Maule, tenemos un proyecto que, si no me equivoco, para abril del próximo año, que es la cárcel La Laguna en Talca, pero esta cárcel tiene la particularidad que está cerca de un aeródromo. Entonces, eventualmente, si esta señal podría tener o interferir en el tema del vuelo de las aeronaves del sector, tanto avionetas como helicópteros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Claramente aquí, entre tanto, se discute, claro, si esto puede ser establecido en ejercicio de la potestad reglamentaria, claramente lo hay, pero quienes somos parte de este proyecto de ley, justamente lo que tratamos de hacer es detonar política pública porque lamentablemente no se implementa, y es por todos conocidos y un hecho público notorio que en las cárceles se delinque, hay problemáticas y también como legisladores nos hacemos cargo de ese tema. Así que queremos agradecer mucho a la transparencia y además los datos que nos entrega el subsecretario de Telecomunicaciones, a quien no tenía el gusto de conocer. Así que muchas gracias, don Claudio, y esperamos que siga en su cargo. ¿Ah? Gracias, presidente. Yo ahora me voy a mover, así que necesito desconectarme. Creo que va a estar llegando como a la 1 de la madrugada a Santiago, así que muy buen viaje. Mis disculpas por no quedarme. No se preocupe. Muy buen viaje. Y a su disposición. Come algo. Muchas gracias, subsecretario. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Agradecemos al subsecretario de Telecomunicaciones y ahora le vamos a entregar la palabra y su opinión respecto a este proyecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y para ello nos acompaña el señor subsecretario don Jaime Gajardo, quien se encuentra junto a su equipo, a la jefa de la División Jurídica, María Esther Torres, al jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, don Milton Espinosa, y al abogado de la División Jurídica, don Diego Moreno. Estimado subsecretario, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas que se encuentran presentes y también al director de Gendarmería, que por ahí lo veo que está, no me aparece en la pantalla, pero bueno, al menos entiendo que está presente también. Presidente, como algunas cuestiones previas mientras compartimos la pantalla, nosotros consideramos que el proyecto de ley va en la dirección correcta en ambos sentidos, porque el proyecto de ley tiene dos grandes temas. Uno, que es efectivamente la posibilidad de establecer esta obligación para que las empresas que son concesionarias del espacio radioeléctrico a través de la telefonía tengan que inhibir señales de celulares al interior de los establecimientos penitenciarios, pero también tiene un segundo elemento que tiene que ver con incorporar un tipo penal que no está presente hoy por hoy, que es aquel delito que implicaría a aquellas personas que ingresan teléfonos celulares, y ahí nosotros quisiéramos también hacer algunas observaciones porque nos parece que en general el proyecto va en la línea correcta y se hace cargo de una necesidad que tenemos hoy día como país. Antes de ir al proyecto de ley en particular, quisiera plantear algunas consideraciones al respecto. Lo primero es que efectivamente tratar de anular señales de celular ha sido un objetivo que tiene este gobierno, pero que también ha existido antes y que de hecho cuando se hicieron los proyectos de concesiones de recintos o establecimientos penitenciarios, se estableció en los contratos de concesión la necesidad de que las empresas concesionarias instalaran inhibidores de celulares en las cárceles concesionadas. Entonces, aquí lo primero es que
nosotros tenemos más de 80 establecimientos penitenciarios en el país, de los cuales solo 8 son concesionados, y por ende solo en esos 8 están estos inhibidores que lamentablemente por el cómo quedaron redactados, o sea, mejor dicho, la tecnología que se les solicitó a las empresas concesionarias que instalaran, implicaba, tal y como lo decía la diputada Plasencia, implicó que no solo inhibían la señal de celular al interior del establecimiento penitenciario, sino que además inhibían las señales de celular en un radio importante, aledaño a los establecimientos penitenciarios, por los que se le solicitó al Ministerio de Justicia que conversara con las concesionarias para que dejaran sin efecto o apagaran la señal de estos inhibidores. Incluso, por ejemplo, cuando se instalaron esto en Santiago 1, que está aledaño al Centro de Justicia, inhibió la señal de celulares de todo el Centro de Justicia, lo que obviamente era un problema para el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Por lo mismo, los contratos quedaron redactados de esa manera. En el fondo, la obligación que tienen las empresas concesionarias en esos 8 establecimientos de los más de 80 que tenemos es una obligación que ellos están cumpliendo porque están los inhibidores, pero lamentablemente no la podemos utilizar porque apagan una señal o inhiben la señal no solo de los establecimientos penitenciarios, sino que de un radio y afecta a las poblaciones aledañas o en algunos casos a otras instituciones públicas que se encuentran cerca. Pero resuelve, por cierto, solo o resolvería, en el caso que funcionaran bien, solo el problema de 8 establecimientos penitenciarios de los más de 80 que tenemos. Asimismo, nosotros hemos visto, y una de las cosas que hemos conversado con Gendarmería desde que asumimos, efectivamente, cómo podemos hacernos cargo de este problema, y Gendarmería, aquí es importante, Gendarmería hizo una consulta de mercado para ver cuánto nos costaba hacer esta instalación en los establecimientos penitenciarios del país, y el costo es alrededor de 2.000 millones de pesos para la tecnología que se necesita para cada uno de los establecimientos penitenciarios, lo que ustedes los multiplican por los 80 o incluso 10, es una cantidad de recursos que hoy por hoy no se encuentran al alcance del presupuesto de Gendarmería de Chile. Y asimismo, actualmente nos encontramos con una consulta a la Contraloría, precisamente por una de las tecnologías que comentó el subsecretario de Telecomunicaciones, que tiene que ver con una empresa israelita que ofrece o le ofreció a Gendarmería de Chile la posibilidad de instalar estos inhibidores a cambio de quedarse con los teléfonos públicos. Nosotros estamos proponiendo o consultándole a la Contraloría General de la República si eso efectivamente es posible de hacer en términos normativos, porque en el caso que fuera posible es una alternativa que tendríamos para resolver este problema en términos generales, pero necesitamos que la Contraloría General de la República nos señale si eso está dentro del marco normativo vigente. Eso como consideración previa, y ahora iría en particular al proyecto de ley. Las consideraciones previas las planteo porque efectivamente a nosotros es un tema que nos interesa y nos importa mucho, y por lo mismo consideramos que este proyecto de ley va en el camino correcto, por decirlo de alguna manera, que tiene consideraciones de derecho regulatorio que son muy importantes, que habría que, yo creo, ahondar con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que tiene precisamente las obligaciones en materia regulatoria de las concesiones del espacio radioeléctrico respecto a estas empresas que tendrían que hacerse cargo de esta carga que se les impondría, pero que eso es algo que me parece que hay que profundizar por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones o del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y que en principio nosotros desde Justicia no le vemos problemas de legalidad, pero es algo que debiéramos profundizar en términos regulatorios, de derecho regulatorio, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y tal como dijo el subsecretario, nosotros hemos tenido conversaciones previas. Lo primero que les pedimos también es ver la posibilidad efectiva de que en términos tecnológicos esto se pudiera realizar,
y por lo que entendemos que ha señalado el subsecretario, efectivamente se podría realizar. Ahora bien, un segundo punto son los costos que tendría para la empresa, y eso, tal y como estoy planteando, creo que es algo que tendríamos que profundizar en términos de derecho regulatorio con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con el objeto de saber si es una carga que se le puede imponer en términos de un servicio público a las empresas que prestan precisamente un servicio público. Entonces, la presentación que nosotros tenemos, en principio, básicamente lo que señala es cómo se compatibiliza dos derechos. Creo que esto es algo que podemos pasar rápidamente, porque básicamente lo que se plantea es que el desafío es compatibilizar tanto el derecho a comunicación con el control del régimen interno al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces, si bien existe la posibilidad de comunicarse, eso tiene que hacerse en el marco del régimen interno y de las obligaciones y condiciones de seguridad, que hay un conjunto de reglas de derecho internacional que son relevantes a considerar, pero que en principio nosotros consideramos que todas estas reglas están debidamente recepcionadas en el reglamento de establecimientos penitenciarios, y que lo que hacen es compatibilizar adecuadamente esas recomendaciones con el objeto de no mantener o de que los internos puedan mantener comunicaciones, pero que estas comunicaciones no alteren ni el régimen interno ni se utilicen para, o esa posibilidad no se utilice para la comisión de delitos al exterior de los establecimientos penitenciarios. Yendo ya ahora al kit del proyecto, a nosotros nos parece que en principio, como les decía, está la obligación que se le impone a la empresa, y ahí nosotros, enhorabuena, lo que señalaba la subsecretaría de Telecomunicaciones, es decir, es posible tecnológicamente hacerlo. Creemos que hay que profundizar en términos de derecho regulatorio, y sin embargo la posición del Ministerio de Justicia, básicamente lo que planteamos y lo que planteamos el día de hoy es que efectivamente a nosotros nos parece que el proyecto no tendría visos de ilegalidad en ese sentido. Respecto a, o de inconstitucionalidad, mejor dicho. Respecto a la segunda parte del proyecto, que a nosotros sí nos compete, uno podría decir más específicamente, y que tiene que ver con el nuevo tipo penal que se está creando y que está creando el proyecto en su artículo segundo y tercero, o en el segundo que crea el nuevo tipo penal y en el tercero que hace una excepción al tipo penal. En el artículo segundo nos parece, en términos generales, que el proyecto es un aporte, es decir, es un tipo penal que nos permite resolver problemas. ¿En qué sentido? Actualmente no existe un tipo penal de estas características, es decir, aquella persona que ingrese, por ejemplo, un elemento prohibido, por ejemplo, un teléfono celular a un establecimiento penal, lo que va a hacer es que el interno que recibe ese teléfono incumple con una norma interna que va a tener efectos para su calificación interna, pero no es propiamente tal un tipo penal. Pero a su vez, aquella persona que, por ejemplo, porta un teléfono y lo ingresa, no está cometiendo un delito. Y la única posibilidad que nosotros tenemos para sancionar a esa persona es a través de otro tipo penal, que sería el cohecho, por ejemplo, en el caso de que una persona, un privado de libertad, le pague a un gendarme, por ejemplo, para el ingreso a este teléfono. La única posibilidad que nosotros tendríamos para reprimir, por decirlo de alguna manera, y perseguir ese ilícito, más allá de las consecuencias de derecho administrativo que tendría para el gendarme, es decir, el estatuto de responsabilidad administrativa que tendría para el gendarme, y que podrían implicar su destitución por el hecho de ingresar un elemento prohibido y entregárselo a un interno, tendríamos que probar el delito de cohecho, que es muy complejo. Sin embargo, este proyecto lo que hace es crear un tipo penal específico para esa acción, y por lo mismo nos parece que es un aporte. Ahora bien, nosotros tenemos algunas observaciones a el tipo penal que crea este proyecto, que nosotros consideramos que podrían mejorar el proyecto de ley y que incluso nos podrían servir para resolver no solo el problema del ingreso de celulares, sino que también para resolver el ingreso de otros elementos prohibidos, ya sean armas blancas, ya sea droga, ya sea cualquier elemento prohibido. De ahí nosotros tenemos una propuesta específica que incluso podríamos presentar como indicación en su momento, pero
para decirlo en términos generales, lo que nos parece es que este es un proyecto que está bien encaminado, que efectivamente es un tipo penal que nos sirve, el que se incorpora en el artículo 2, es un tipo penal que nos permitiría efectivamente hacernos cargo de un problema, que es aquellas personas que ingresan teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios, que creemos que hay que ampliarlo, es decir, no solo aquellos elementos, o no solo respecto a los teléfonos celulares, sino que también otros elementos prohibidos como armas blancas, como droga. Nosotros estamos, y es algo que queríamos plantear a la Comisión, proponemos, por ejemplo, disminuir la pena que trae aparejada, porque nos parece que es algo desproporcional, pero sí incorporar una pena accesoria, que sería la inhabilidad perpetua, ya sea para el ejercicio de cargo, para el ejercicio de la función pública, como para la profesión. ¿Ya? Y con eso inhibir, por ejemplo, que personas que ejercen la profesión de abogado, que son los que pueden cometer eventualmente estos ilícitos, lo realicen, ya que la pena que tendría incorporada sería la inhabilitación perpetua para que esta persona pueda ejercer como abogado. Y eso, ojo, que nos puede servir porque actualmente, por ejemplo, si un abogado ingresa a un teléfono celular, es muy complejo probar, y es prácticamente imposible probar, los delitos que podría implicar eso. Sin embargo, si lo incorporamos como delito, eso inmediatamente va a hacer que ningún abogado ingrese un teléfono celular, que ningún abogado ingrese droga, por ejemplo, o que ningún abogado ingrese otro, porque la pena accesoria que tendría el hecho de cometer estos ilícitos inhibiría y podría ser una buena herramienta para inhibir la comisión de estos delitos. Entonces, en ese sentido, consideramos que el proyecto va en la línea correcta. Nosotros podríamos presentar indicaciones para robustecer sobre todo el artículo 2, entendiendo que el artículo 1 hay que trabajarlo más con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para ver todos los aspectos de derecho regulatorio que implicaría establecer esta obligación para las empresas de telefonía celular o de telefonía en general. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra respecto a los comentarios. Diputado Longton. Sí, presidente, sí. Primero hacer una salvedad respecto al segundo punto del proyecto, que sanciona penalmente el ingreso de elementos prohibidos. Yo estaba seguro, y de hecho lo tengo acá, que nosotros ya aprobamos en segundo trámite constitucional incluso, no sé si habrá ido al Senado o lo habrá despachado, el boletín 13740-07, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Eso se aprobó, de hecho tuvo suma urgencia y ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces podríamos revisar en qué está, porque ese proyecto o está a punto de ser ley o ya está despachado por parte del Congreso Nacional. Entonces podríamos ver eso, porque ahí solucionaríamos inmediatamente el tema del 295 TER, porque apunta exactamente lo mismo que aprobamos. Yo me acordaba porque está en tercer trámite constitucional. Bueno, entonces ese proyecto podríamos hablar con el gobierno para que le ponga urgencia, porque yo pensé que iba a tener una tramitación más rápida. La verdad es que en el Senado pensé que ya está despachado. Y por otro lado, tengo algunas dudas respecto al radio, porque, a ver, yo fui hace un poco tiempo a la cárcel de los Andes, y una de las cosas que Gendarmería te decía con respecto a la inhibición de las señales era que podía afectar a los sectores aledaños, que nada tiene que ver, que quizás ya lo preguntaron, la diputada Plasencia parece que lo señaló, y también incluso a los mismos gendarmes ahí. Entonces, ¿ya lo respondieron ya? 3 veces, bueno, si lo respondieron está bien, después busco en el acta. Y lo último se lo respondieron bien, porque en el segundo inciso está planteado la extensión. Y lo otro respecto a la empresa de comunicaciones a colaborar, ¿no sería mejor ponerlo al revés, de que Gendarmería solicite a las empresas de telecomunicaciones el implementar este servicio dentro de las cárceles, que decirle a la empresa de comunicaciones tienen que colaborar? Porque si los pide la Gendarmería, si los pide Gendarmería o el Ministerio de Justicia, obviamente van a tener que
hacerlo, me imagino que va a haber una licitación, etcétera. Entonces quizás invertir en la ecuación. Y lo último que lo conversábamos acá, ¿será necesaria una ley para esto? ¿O se puede incluir, no sé, en la ley de presupuesto? ¿Ah? No sé. Ya, está bien. Está bien. Ah, ya. Usted me va a escuchar, ya sé. Sí, es que la diputada Orsini, cuando no son sus proyectos de ley, la verdad es que no guarda mucho la compostura. Muchas gracias, presidente, pero esa era la pregunta, si es que es necesario el Ministerio de Justicia este proyecto de ley o si es que lo podría implementar este año a través de otro mecanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a la diputada Orsini, que primero me había solicitado, yo me excuso, y luego el diputado Castro y Plasencia, para que el subsecretario se haga cargo de las observaciones. Diputado Orsini. Sí. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntar en cuanto a la afectación de derechos fundamentales que podría acarrear un proyecto de ley como este, no solo por lo que ha dicho la diputada Plasencia en cuanto a afectar garantías fundamentales de personas que viven en sectores cercanos a los recintos penitenciarios en donde se puede cortar esta señal, sino que también respecto de otro punto, las personas privadas de libertad se les priva de la libertad, más no del derecho a comunicación con seres queridos. Durante la pandemia existe el sistema de visitas y las personas pueden ir y visitar. Pero, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 se suspendieron las visitas y eso se reemplazó por videollamadas. Y los reclusos tenían derecho a poder comunicarse a través de videollamadas con sus seres queridos. Por tanto, mi pregunta es, ¿ve usted, subsecretario de Justicia, afectación a derechos fundamentales tanto de la gente que vive cerca de los recintos como gente que vive, como también los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de los funcionarios que trabajan también dentro del recinto penitenciario, como pueden ser funcionarios o funcionarias de gendarmería, que son padres de hijos pequeños que pueden requerir con urgencia de la comunicación con sus padres para, por ejemplo, ser retirados de los recintos educacionales cuando estén enfermos u otros motivos? Y cómo podríamos avanzar, porque yo entiendo la necesidad de este proyecto, en resguardar aquello, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, si es que suspendiéramos el uso de celulares, ¿hay redes fijas suficientes para que los reclusos puedan hacer uso de redes de teléfono fijas para poder comunicarse en casos de necesidad con sus seres queridos, tanto las personas privadas de libertad como las personas que trabajan en los recintos penitenciarios? ¿Existe como esa infraestructura técnica dentro de los recintos penitenciarios o habría que además agregar en esta ley o en el decreto que pudiesen dictar la necesidad de aumentar la cantidad de teléfonos fijos para poder cumplir con ese derecho también? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. Estamos recogiendo todas las inquietudes para que el subsecretario de Justicia nos pueda responder. Diputado Castro. Sí, voy a ser breve. Yo creo que, primero que todo, no son blancas palomas los que están hoy día haciendo alusión a un diputado muy amigo que decía eso, no son blancas palomas aquellos que están privados de libertad, la verdad, y por lo tanto hay ciertas cosas que yo creo que es justo y para la sociedad también. Todos tenemos que, más que para llamar a la familia, cuántos delitos no se cometen en base a ocupar este tipo de móviles. La pregunta, primero, es una solicitud, señor subsecretario número 1, ya que está en tercer trámite esto y que el diputado Longton nos explicó que efectivamente estaba este proyecto en tercer trámite. ¿Podría usted traernos la próxima semana o enviar la próxima semana a esta comisión una resolución en cuanto a si se le puede o no poner urgencia? Así, si se le puede o no poner urgencia. Y eso nomás, voy a ser súper simple. Eso solamente, señor presidente. Y lo otro, que yo creo que entonces tendríamos que sacar ese artículo específicamente, si es que le van a poner urgencia a ese, deberíamos, para simplificar el proyecto y una cuestión de economía, claro, sacar efectivamente ese artículo que está en este proyecto, que habla justamente de el impedir entrar con teléfonos móviles a los recintos penitenciarios. De todas maneras, por economía procesal, incluso podríamos, en la votación en particular, rechazar ese artículo segundo.
Subsecretario, le damos la palabra para después le damos la palabra a la diputada Plasencia, al diputado Araya, para que esta primera ronda de preguntas conteste el subsecretario. Don Jaime. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, lo primero es que, sí, a mí se me olvidó plantearlo, tal y como dice el diputado Lonton, existe este boletín 13740-7 que se encuentra en tercer trámite, bastante avanzado, que va en la línea precisamente de incorporar este nuevo tipo penal. Nosotros tenemos observaciones similares a las que hacemos al tipo penal que contiene este proyecto y de todas maneras, como le decía, a nosotros nos parece un tipo penal adecuado, que nos ayuda a resolver un problema que incluso puede generar el incentivo de que no se cometan ciertos delitos porque actualmente ese incentivo, me estoy expresando mal. Como se establece este tipo penal, se puede generar el incentivo de no cometer ciertas conductas que actualmente son muy complejas de perseguir precisamente porque no tienen delitos asociados o porque los delitos que se encuentran asociados a estas conductas son muy difíciles de comprobar y perseguir. Entonces, por lo mismo, se ingresan a través de las visitas, a través de los abogados o abogadas que representan a ciertas personas, elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, que nos parece que con estas modificaciones que nosotros proponemos podríamos mejorar nuestra legislación y desde esa forma también contribuir a la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios y contribuir a la seguridad externa también por las consecuencias que trae de forma directa. Así que no tendríamos inconvenientes como Ejecutivo de no solo poner urgencia, sino que indicar ese proyecto en el sentido que planteé en la exposición, con las observaciones muy similares a las que estamos presentando en la presentación y que les vamos a enviar a ustedes para que las conozcan y retomar, y me parece que por cuestiones de economía legislativa sería mucho más sencillo que ahí en ese boletín hiciéramos una indicación y pusiéramos urgencia para despachar eso rápidamente. Ahora, bueno, ahí me hago cargo de la pregunta del diputado Longton y del diputado Castro. Respecto a lo que planteaba la diputada Orsini, lo primero que hay que señalar es que actualmente los teléfonos celulares son un elemento prohibido al interior de los establecimientos penitenciarios. Es decir, las personas efectivamente pierden su libertad y por eso se encuentran privadas de libertad y no pierden otros derechos, y el derecho a la comunicación lo mantienen. Sin embargo, en materia de derechos fundamentales, ningún derecho fundamental es completamente absoluto, siempre está sujeto a restricciones. Entonces, los derechos fundamentales se pueden limitar siempre y cuando su limitación sea necesaria y adecuada. Y en ese sentido, por ejemplo, al interior de los establecimientos penitenciarios, las personas no pierden su derecho a comunicación y por ende hay un régimen de visitas y también pueden acceder a comunicaciones al exterior a través de los teléfonos públicos con los que cuentan los penales, pero se encuentran prohibidas por cuestiones de régimen interno y de seguridad interna y de seguridad externa las comunicaciones a través de teléfonos celulares y por eso son un elemento prohibido al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces, inhibir la señal de celular en principio no limitaría un derecho fundamental al interior de los establecimientos penitenciarios. Ahora bien, eso tiene que ver en cuanto a las personas privadas de libertad. Entonces uno podría distinguir, bueno, y ese mismo análisis respecto a las personas que trabajan en Gendarmería. Hay soluciones también, de nuevo, en el fondo, cuando uno ejerce, por ejemplo, una profesión y desarrolla ciertas actividades, también se pueden restringir ciertos derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, a las personas que desarrollan ciertas actividades peligrosas se les prohíbe estar con ciertos elementos, se les prohíben ciertas circulaciones o se les prohíben el ejercicio de ciertos derechos fundamentales debido a la profesión que realizan, y entendiendo que además no es una prohibición absoluta, sino que es una prohibición momentánea y específica a el ejercicio de ciertas actividades y el desarrollo de ciertas profesiones. Entonces, de nuevo, no habría un problema respecto a esos derechos fundamentales, y lo que sí se han encontrado soluciones porque esas personas pueden seguir comunicándose a través de las redes públicas o fijas de teléfono con su familia. Se puede generar una fórmula de que exista una comunicación y por el tipo de profesión que desarrollan,
en sí mismo no habría una limitación a los derechos fundamentales. Lo que sí es más complejo es la restricción de señal al exterior de los establecimientos penitenciarios y que eso afecte otras poblaciones. Ahí efectivamente se genera un problema de una prohibición sin justificación de los derechos fundamentales de esas personas, en particular de la comunicación, y por lo mismo, en el caso de las cárceles concesionadas que contaban con la tecnología para hacerlo, solo se entendió que, o mejor dicho, se dejó de utilizar esa tecnología porque afectaba los derechos fundamentales, no de las personas privadas de libertad, no de las personas que trabajan en esos lugares, sino que de la población que se encontraba aledaña. Sin embargo, tal como planteó el subsecretario de Telecomunicaciones, hoy por hoy sí existe la tecnología para focalizar y centrar la inhibición de celulares en los establecimientos penitenciarios, solo en los establecimientos penitenciarios. El problema es de costos, de regulación. Y ahí es donde yo creo que hay que profundizar el análisis normativo. A juicio del Ministerio de Justicia sería una obligación proporcional, atendible, que estaría dentro de nuestro marco constitucional. Sin embargo, quien tiene las atribuciones y competencias desde un punto de vista normativo para aseverar aquello es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque es un aspecto de derecho regulatorio, y por ende ellos son los que tienen que entregar una justificación más detallada. Así el artículo primero sería una obligación o una carga que se les puede imponer a las empresas que son concesionarias de telefonía en nuestro país. Muchas gracias, subsecretario. Antes de otorgar la palabra a la diputada Pablaza y al diputado Araya, Plasencia, perdón. Un lapsus. Diputada Plasencia, usted sabe que la quiero mucho. Oye, pedir un acuerdo para dos cosas: para oficiar esta comisión a la Comisión de Seguridad Pública del Senado a efectos que pongan tabla el proyecto de ley 13.740-07, y también oficiar a la ministra Sexpress y también al Ministerio para que le coloque urgencia a ese proyecto, para tener también el feedback cuando vuelva. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, por unanimidad. Diputada Plasencia, usted tiene la palabra. Iba a decir a Pablaza. Otra vez. Apaga el micrófono. Gracias, presidente. Bueno, a través de su intermedio saludo al subsecretario y a la gente que está acompañándolo de la subsecretaría. Me quedo con una pregunta que tengo que hacer porque justo había un revuelo cuando el subsecretario estaba exponiendo y me quedó la duda de si los 8 recintos penitenciarios donde existen o existían en su momento inhibidores de señal están actualmente funcionando, y el problema que creía entender era que no había posibilidad de actualizar esa tecnología porque los contratos no lo permitían o había una dificultad producto de cómo habían estado redactados esos contratos. Primera pregunta. Lo segundo, quisiera saber, porque entiendo, de acuerdo a los datos disponibles por prensa nada más, que existieron o existen, de acuerdo a las cifras de la PDI, durante el primer semestre de este año, 1.650 denuncias asociadas a estafas telefónicas, ¿ya? Y eso es más de la mitad que todo el año 2021. Yo lo que quisiera saber es cuánto es el porcentaje que estaría asociado a delitos de estas características a partir de estas denuncias, el porcentaje de la población penal que estaría involucrada en este tipo de estafas. Quisiera saberlo porque me parece que también es un elemento a considerar para saber, y si tenemos alguna idea de dónde provienen, por ejemplo, de qué recintos provienen este tipo de delitos. Entonces, quisiera saberlo porque me parece que es importante a la hora de poner como también un criterio de realidad respecto de cuánto afecta. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Tiene la palabra el diputado Araya y luego el diputado Leal, a objeto que luego el subsecretario nos conteste las inquietudes. Gracias, presidente. Lo primero, no puedo dejar pasar el gustito
ideológico del subsecretario en la presentación. Le pediría que en el futuro, cuando haga presentaciones así, por favor, que la única bandera que veamos es la bandera de Chile, que es la que nos representa a todos. Lo estoy diciendo al inicio de su presentación, subsecretario. Ojalá la única bandera, la chilena. Lo segundo, subsecretario, ya entrando en el proyecto, ya que estamos hablando del sistema penitenciario y que depende directamente del fondo de ustedes, como ministerio, tengo que levantar sin lugar a dudas las necesidades que hoy día tiene Gendarmería, entre otras, y para conocimiento de esta comisión. Por ejemplo, Gendarmería no cuenta con carros blindados para el traslado de personas privadas de libertad o imputados, etcétera. Recién van a ser adquiridos 2 carros blindados para el traslado de personas con recursos del GORE y la Araucanía. Entonces, hoy en el norte, con bandas internacionales y en zonas de conflicto en el sur, tienen que ir a la que se crearon. O sea, verdaderamente muy, muy, muy complejo y está exponiendo la seguridad de las personas presas como también de los gendarmes. Eso tengo que expresárselo a los subsecretarios mi preocupación y desde luego solicitarles en la misma línea de lo que han dicho otros colegas el poner urgencia a este tipo de proyectos. Hay una sequía legislativa en materia de seguridad de parte del gobierno y las únicas cosas que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo en esta materia tan particular, fue la, comillas, genialidad del subsecretario Cuadrado cuando no encontró nada mejor que prohibir los escáneres para poder evitar que ingresen celulares, armas, drogas a las cárceles. Entonces, creo que sería una buena señal, la línea correcta, poder ponerle urgencia a los proyectos que buscan ordenar, evitar la comisión de delitos, ordenar las cárceles. Y lo único, la solicitud, subsecretario, muy en la línea de lo que decía la diputada Plasencia, si nos pueden enviar un informe con las dimensiones de las incautaciones de celulares y de los actos administrativos, las sanciones administrativas que pueden haber tenido lugar, tal vez en los últimos años, para poder tener una dimensión del problema. Porque independientemente del fondo de este proyecto y otros que están en discusiones, es bueno poder tener claro cuántos están concentrados en alguna. Hay cárceles donde la corrupción puede ser mayor. O sea, yo creo que es un buen elemento para poder tener alguna idea. Así que se nos puede enviar un informe para poder dimensionar el problema en su conjunto, con cifras duras, sería maravilloso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Finalizando esta ronda, el diputado Leal. Henry, usted tiene la palabra. ¿Me escucháis? Sí. Gracias, presidente. Saludar al señor secretario por su intermedio. Quiero plantear un tema, presidente, que yo no sé. Yo sé que es importante que se puedan bloquear las señales de teléfono dentro de las cárceles, para que obviamente no se siga delinquiendo desde ahí. Pero también me preocupa lo siguiente: ¿y qué pasa con aquellos teléfonos que sí queremos escuchar? Porque desde ahí también puedes desbaratar bandas que están operando y tú las puedes escuchar. No va a ser cosa que por dejar de escuchar todo haya cosas que nos interese sí escuchar lo que está pasando entre las cárceles. Entonces es un punto que quiero plantear, que cómo hacemos para que algunos teléfonos no queden bloqueados y otros sí. O sea, que se bloquee lo que queremos que se bloquee, pero también nos permitiría detectar desde ahí alguna. Pues eso lo dejo planteado como inquietud, presidente. Gracias. El diputado Llonet nos había hecho la última pregunta, diputado Llonet. Sí, muchas gracias, presidente. No, es que como quedó pendiente, a mí me preocupa. Primero, a ver, hoy día hay tecnología suficiente para inhibir señales dentro de las cárceles sin afectar ni un centímetro afuera. Y eso ya está más que superado en varios países de la OCDE. Así que nosotros perfectamente, no es barata la tecnología y permanentemente hay que estar efectivamente, como dijo el subsecretario de Telecomunicaciones, renovándose, si esto es así. Y los body scan que son carísimos. La otra vez tuve una reunión con el subsecretario Interior y nos explicaba todo eso, en fin. Pero mi pregunta era la de adelante: ¿cómo estamos respecto al análisis comparado sobre este tipo de tecnología, dado que, como ha explicado el subsecretario, solamente hoy día están en las cárceles concesionadas? Pero esto es una cuestión urgente, ¿no? Sobre todo por la dimensión del delito que tenemos, de la catástrofe ya en materia de seguridad, y como hemos dicho, este es un tema que
que ha ido aumentando en los últimos años, que tiene distintas dimensiones, y hoy día también tenemos una crisis carcelaria que todos tenemos que ayudar justamente desde los distintos poderes del Estado a resolver, porque este es un problema también que viene hace bastante tiempo. La construcción de cárceles, por Dios, que ha sido lenta, burocrática, para efectivamente aprobar cárceles son caras, pero hoy día estamos en una dimensión de un superávit en el norte que naturalmente, sobre todo con un tipo de delincuente distinto, además que ha traído tecnología, técnica y también forma del delito de afuera, ¿no? Entonces, yo le reitero la pregunta al subsecretario, que no la contestó, respecto de este tema en materia legal con países de la OCDE. Y si no está la respuesta, porque no tiene a veces por qué estar, sí por lo menos que nos respondan después, porque en el fondo ese es el nivel que tenemos, que nosotros por ahí nos comparamos, ¿no? Dentro de la OCDE, para saber efectivamente cómo están. Yo, por lo menos, algunos países que uno conoce, sabe perfectamente que esto ya está más que regulado y funciona bastante bien, ¿no? Estoy pensando en Alemania, en Italia. El presidente la otra vez tuvo una conferencia con expertos en seguridad en Italia, o de Italia, y también nos puede, de alguna manera, si es que se tocó el tema, instruir sobre eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Estimado subsecretario, ¿usted podría hacerse cargo de los comentarios de las y los diputados de esta última ronda de preguntas? Don Jaime. Sí, presidente, por su intermedio. Bueno, muchas gracias a los diputados y diputadas por las preguntas que realizan. Yo creo que son todas, van en la línea de poder resolver, tal como decía el diputado Joanet, un problema que tenemos como país, como Estado, que tiene que ver con la seguridad pública en general y como la política penitenciaria y los establecimientos penitenciarios forman parte de esa de la necesidad que tenemos de hacernos cargo de la seguridad pública. Respecto al comentario que hace el diputado Araya, en cuanto a que nosotros como gobierno estamos al debe respecto a materias de seguridad pública, yo solo para que esté como información, en estos 6 meses que llevamos en el ejercicio del cargo, nosotros hemos puesto un foco muy importante en los temas de seguridad penitenciaria, que es lo que nos compete desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahí, entre otras cosas, acabamos de hacer una reasignación de recursos muy importante, más de 1.000 millones de pesos, para la compra de elementos de seguridad para gendarmes, para el desarrollo de sus funciones. Cuestiones que son tan básicas como guante anticorte, como chaleco anticorte, como cascos, cuestiones que no se habían comprado en los últimos años. Nosotros reasignamos recursos desde el Ministerio de Justicia a Gendarmería de Chile, porque no es un presupuesto que nosotros hayamos construido, y estamos reasignando esos recursos que ya se envió a la Contraloría para la toma de razón, y esperamos comprar elementos de seguridad para un número importante de dotación de nuestros funcionarios y funcionarias de Gendarmería, precisamente para hacernos cargo de la seguridad. Asimismo, también hemos estado consiguiendo recursos con los gobiernos regionales, y así el gobierno regional, por ejemplo, Valparaíso, nos aprobó en su sesión recursos relativos a 600 millones de pesos para mejorar módulos del complejo penitenciario de Valparaíso, que se encuentran en muy mal estado, en particular el módulo 104, y que eso ha generado un problema general al interior del complejo penitenciario de Valparaíso de sobrepoblación, y son recursos que en conjunto con el trabajo del BORE hemos logrado en esta gestión. Asimismo, también con Arica, en particular también con el gobierno regional de Arica y con el Consejo Regional de Arica, recursos por más de 2.000 millones de pesos para mejorar el complejo penitenciario de Hacha, para establecer el módulo de alta seguridad en Hacha, que es una cuestión fundamental que necesitamos, y además también para elementos de tecnovigilancia en el complejo penitenciario de Arica. Y así hemos estado trabajando, en particular en mi caso, con prácticamente los distintos gobiernos regionales, recorriendo todo el país, consiguiendo los recursos y estableciendo un trabajo muy mancomunado con Gendarmería, precisamente para hacernos cargo de los problemas de seguridad pública desde el ámbito que a nosotros nos compete, que es la seguridad penitenciaria. Ahora bien, en particular respecto al proyecto de ley y las preguntas que nos hacían, en los contratos de concesión actualmente
los contratos, efectivamente las empresas cumplen con o cumplieron en su momento con instalar, y esos inhibidores se encuentran instalados. Lo que ocurre es que son inhibidores que por los contratos de concesión, que son de hace más de 10 años, esos contratos no tenían la obligación de la tecnología lo suficientemente avanzada, que es la que existe hoy día, y por ende las empresas cumplieron con la instalación de los inhibidores, pero con la tecnología de ese tiempo. Y la tecnología de ese tiempo genera un problema general a lo largo o mejor dicho, en los sectores aledaños de los establecimientos penitenciarios, y por eso esos inhibidores, si bien se encuentran instalados, no se pueden utilizar como inhiben la señal en el perímetro externo del establecimiento penitenciario. Por ende, ese es el problema que tenemos con esos inhibidores que hay en 8 cárceles, que son las 8 cárceles concesionadas que tenemos, y no existe esta tecnología para el resto de las cárceles, que son más de 80, tal y como les señalaba. Efectivamente, lo que nosotros tenemos son datos, por ejemplo, del número de teléfonos celulares que hemos incautado en los últimos años. En el año 2018, Gendarmería de Chile incautó 26.000 teléfonos celulares. En el año 2019 incautó 27.000 y fracción. En el año 2020, 18.000. En el año 2021, 28.000. Y en lo que va del año 2022, hemos incautado hasta junio 12.000 teléfonos celulares. Entonces, esos procedimientos de incautación y allanamiento de elementos prohibidos, que entre ellos están los teléfonos celulares y otros, también es algo que nosotros hemos desarrollado en el último tiempo. Hemos desarrollado 3 procesos de incautación y allanamiento masivo en los últimos meses, procesos generales que se hacen en todo el país, que implican un gran contingente humano, y que vamos a mantener esos procesos de incautación para mantenernos dentro de los márgenes que se han desarrollado en los últimos años, y algo parte de la política de seguridad penitenciaria que estamos trabajando con Gendarmería de Chile. ¿Cuántos de los delitos que señalaba la diputada, es decir, de las 1.650 denuncias de estafas telefónicas de este año, de esas estafas telefónicas se han cometido al interior de los establecimientos penitenciarios? Es una información que no tenemos, que tendríamos yo no sé si es posible tenerla además, pero tendríamos que trabajarla con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el Poder Judicial, entre otros, para determinar, porque una cosa es la denuncia, otra cosa es determinar los responsables y otra cosa es determinar además la localización de esos responsables. Entonces creo que es un poco más complejo, pero podríamos, me parece que es algo importante de tratar de ir clarificando y en este aspecto decir algo. Nosotros en mayo suscribimos un convenio con el Ministerio Público, y un convenio que nos ha permitido realizar investigaciones muy importantes. Es un convenio que suscribió Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, con el objeto precisamente de perseguir los delitos que se cometen al interior de los establecimientos penitenciarios y que se cometen desde los establecimientos penitenciarios hacia afuera. Y con este convenio, en operatividad de este convenio, hemos podido realizar investigaciones, o mejor dicho, el Ministerio Público ha podido realizar investigaciones muy importantes para la persecución penal. Es un convenio que está dando bastantes frutos, precisamente además de la incautación de elementos prohibidos y del análisis de los teléfonos celulares que se incautan. Ahora bien, si nosotros inhibimos la señal de celular y además establecemos este nuevo tipo penal que trate de que no se ingresen elementos prohibidos, por cierto, no podemos escuchar, o eventualmente vamos a disminuir la información que uno pudiera recolectar si es que no tiene estas 2 herramientas. Sin embargo, es lo uno o lo otro, y en ese sentido yo creo que es mejor prevenir y tratar de que no se ingresen elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios, pero por cierto eso es algo discutible. A nuestro juicio es mejor prevenir en ese sentido y tratar de establecer la inhibición, como también establecer los tipos penales que traten de desincentivar por esa vía el ingreso de elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios. Y para ir cerrando con la pregunta que hacía el diputado Janet, nosotros a raíz de esta invitación
estudiamos también algo de la legislación comparada. No ha sido un estudio lo suficientemente exhaustivo, algo que tenemos que profundizar más. Pero, por ejemplo, hemos podido ver dos modelos. Uno que tiene que ver con algunas legislaciones que establecen esta obligación en las empresas de telefonía. Y ahí, y de hecho, quienes hacen esa legislación son, y es una legislación del sector de telecomunicaciones, por lo mismo, porque es ahí donde se establece la obligación. Y ese es el caso de México, por ejemplo, donde se establece en la legislación mexicana una obligación o una carga a las empresas de telecomunicaciones. Y vimos otro modelo, que es donde el Estado se hace cargo de la inhibición, y de hecho vimos los costos que tiene eso, que es el caso francés, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso francés, en 46 establecimientos penitenciarios que ellos tienen a lo largo del país, o en Francia, ellos, es decir, la institución que está a cargo de los establecimientos penitenciarios se hace o paga los inhibidores de celulares, inhiben completamente la señal, tanto los gendarmes como los internos se comunican solo a través de la red de telefonía fija, ¿ya? Y los costos sí son altísimos, son 125 millones de euros al año. Es decir, instalar esa tecnología que les permite una inhibición completa le cuesta a Francia 125 millones de euros al año para 46 establecimientos penales. No sé si respondí todas las preguntas, presidente. De todas maneras, subsecretario, muchas gracias por... Según el diputado Longton, hay una pregunta pendiente. Diputado Longton. Tiene una pregunta el diputado Longton. Sí, subsecretario, aprovechando que está en la línea del tema de los inhibidores, las cárceles concesionadas, usted señaló de que producto de los contratos no se podrían actualizar los sistemas tecnológicos, pero a mí me informan de que en las licitaciones, en las cárceles concesionadas para los inhibidores, los dispositivos deben considerar la flexibilidad necesaria para adecuarse a las variaciones que experimenten las tecnologías de telefonía celular. Y tiene sentido que se vayan adecuando, porque si no los contratos, muchos que podrían quedar sin ninguna aplicación, si es que no se adecúan a las tecnologías necesarias que van cambiando con el tiempo. Entonces, no sé si usted tiene claridad respecto a las licitaciones cuando se adjudican a empresas estos contratos, donde se incorpora esta cláusula, porque a mí por lo menos me llegó esta cláusula de que debe formar parte de los contratos el adecuarse a las variaciones que experimenten las tecnologías de telefonía celular y PCS, pero además respecto a los contratos que se están pagando, porque yo entiendo que esto se está pagando y que no se está aplicando, porque si no está cumpliendo con el objetivo, la verdad es que sería un derroche de recursos públicos si es que efectivamente hay un contrato, se está pagando, pero finalmente no está cumpliendo con el objetivo. No sé si tiene información respecto a aquello, del costo, y si es que efectivamente las cárceles concesionadas se está utilizando estos dispositivos, y si no están utilizándose, ¿qué se está haciendo para cambiar esa situación o mejorar aquello para utilizar de manera más eficiente los recursos públicos? Eso. Gracias, diputado Longton. Subsecretario. Sí, por supuesto. Presidente, por su intermedio. Bueno, lo primero es que el modelo de concesión de cárceles es un modelo en el que participa el Ministerio de Obras Públicas, que es el que realiza la concesión, en conjunto con el Ministerio de Justicia, que es el mandante, y Gendarmería de Chile. Es un modelo que, tal y como decía el diputado, establece la obligación de que las empresas concesionarias tengan la tecnología para, y no sé si puede leer de nuevo, yo no tengo el contrato aquí a mano, pero porque no era propiamente tal el objeto de la sesión, podríamos tener una sesión para eso, pero tal como dice el diputado Longton, es la tecnología que tiene la obligación que tienen las empresas concesionarias es respecto a la variación tecnológica de la telefonía celular. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en su momento los dispositivos tenían una tecnología, voy a decir algo que probablemente el subsecretario de Telecomunicaciones me va a corregir si es que lo dijera, pero no sé, 2G, ahora tienen 4G o 5G. A esa actualización se refieren, y esto fue objeto, también puedo precisar más, pero fue objeto de una discusión arbitral entre las concesionarias y el Ministerio de Justicia en su momento, es decir, cómo se interpretaba este artículo respecto a la obligación de inhibir, ¿ya?
y la discusión entiendo que se zanjó en cuanto a esa interpretación. Efectivamente, nosotros algo que tomamos, estamos tratando de modificar los contratos de concesión, ¿ya? Estamos tratando de que esa obligación sea compensada con otro tipo de obligaciones, pero tenemos un problema contractual, que por cierto no originamos nosotros, sino que viene dado de los contratos que se hicieron hace más de 10 años para la concesión de cárcel. Entonces, si quieren, yo puedo precisar esa información específicamente, porque es un tema bien complejo que ha tenido además un largo desarrollo y una larga historia con el arbitraje que establecen estos contratos, además con resoluciones de esos que se han realizado respecto a esos arbitrajes. Entonces, puedo precisar la información y mandársela por escrito, como lo estimen pertinente, o hacer una sesión para aquello. Sin embargo, más o menos la historia es de ese tipo. Muchas gracias, subsecretario. Yo le quisiera solicitar nos enviar esos antecedentes por escrito en una minuta para que las y los miembros de la comisión tengan esos antecedentes y también los costos como plantea el diputado Longton. Así que muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, aprovecho la oportunidad porque en el punto 2 de la tabla hay otro proyecto de ley que queríamos conocer su opinión, pero atendido el tiempo. Si fuera posible que usted nos remitiera su opinión por escrito, para nosotros sería mucho más fácil, subsecretario, y agilizamos el proceso. ¿Le parece? Presidente, ningún inconveniente. Muy brevemente, nos parece que el proyecto de ley va en la idea de racionalizar la prisión preventiva. Estamos de acuerdo en esa lógica. Nosotros estamos preparando un proyecto de ley que esperamos ingresar prontamente para hacernos cargo en términos más amplios de la prisión preventiva. Muy bien. Podemos ver cómo compatibilizamos ambas cosas, pero decirle brevemente, no tengo ningún inconveniente enviarle nuestra opinión por escrito, pero adelantarle aquello. Muchas gracias, subsecretario. Y esperamos mantener esta coordinación con esta comisión que ha sido muy buena, así que esperamos así siga desarrollando. Así que muchas gracias, subsecretario. Nos corresponde ahora entregar el uso de la palabra sobre este proyecto al director nacional de Gendarmería, don Sebastián Urra. Don Sebastián, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, claro, director. Ya. Buenas tardes, diputado subsecretario. Primero, como Gendarmería estamos muy agradecidos del proyecto de ley que se va a implementar a futuro. Y dentro de eso mismo, revisado el proyecto de ley, nosotros queremos hacer algunas sugerencias que pueden apoyar la mejor decisión que aborden ustedes. En cuanto a lo que es el artículo primero, se sugiere suprimir como verbo rector la obligación de la empresa de telecomunicaciones en el concepto colaborar. Ahí incorporar simplemente que tengan la obligación, porque al colaborar algunos pueden decidir que si participan o no participan. En un segundo punto, se sugiere también poder eliminar la referencia a los sistemas semicerrados, en este caso los centros de estudio y trabajo, dado que las personas que allí convergen son personas que estudian, están laborando, tienen posibilidad de salir del centro. Entonces, el régimen es distinto a la cárcel propiamente tal. Presidente. De ahí nace esta sugerencia. Presidente. Diputado Janet. No se ve muy bien la presentación, está como corrida. Puede ser que... Okay, vamos a tratar de corregirlo. Por favor. Me lo hicieron para mí. Está muy grande. Eso. No lo pongo con pantalla completa. Que la mando por usted. Ok. No, ahí. No estoy compartiendo, déjate compartir acá. Ahí tenés que seleccionar. La ventana, yo creo que. ¿Cuál la ventana? Pon la pantalla completa. No, ahí no estáis compartiendo. Ándate al Zoom. Ahí. Selecciona la ventana o pantalla. Ahí. Pon ahí. Ya. ¿Parece? No. Vela tú mejor, Alex. Ahí.
Pero puede continuar con su exposición mientras arreglamos eso, director. Como decía, sugerir la posibilidad de que se pueda eliminar la parte donde dice referencia al sistema semicerrado, que son los CEP, los centros de estudio de trabajo, donde los internos convergen para poder estudiar, trabajar y están también en este régimen de salida, dado la conducta que presentaron cuando postularon a estos CEP. No tiene el mismo régimen de las cárceles, por lo tanto se solicita si esa parte se puede dejar fuera. En el tema de las responsabilidades, poder definir cuáles son las responsabilidades que van a involucrar a la SUTEP, a Gendarmería de Chile, a Sename, a Telco, terceros. Por ejemplo, quiénes van a denunciar o quiénes van a ver determinadas cosas dentro de lo que va a ser la implementación de esto. Bien, se puede compartir la pantalla la que tomada yo. Ahora se ve, dicen. ¿Se puede ver o no? No. ¿Se logra ver? No. No, director. No han compartido nada. Un segundo. Ahí sí. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Ahora. Ya. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, director. En cuanto a incorporar, gracias. En cuanto a incorporar la necesidad de en cualquier implementación, que esto no sea determinante para que impida que Gendarmería de Chile o cualquier organismo de emergencia, como sea Sename, Bombero, pueda también acceder al uso de sus teléfonos celulares cuando estén dentro del recinto. O sea, que no bloquee el funcionamiento de Gendarmería. Y a lo mismo también es definir cuál va a ser el organismo técnico o la contraparte que va a fiscalizar eventualmente esta implementación. Por otra parte, poder evaluar el impacto que va a involucrar la instalación de tecnología asociadas a la inhibición de los servicios al interior de los recintos penitenciarios, entendiendo que cada telco implementará su propia solución. Se deberá definir el tipo de tecnología. En este sentido es ver qué tecnología aplicar y ojalá que se pueda homologar por parte de las telco una tecnología, eso tengo que decir entre ellos. Y también aprobar el proyecto y al hacerlo, evaluar el impacto de los actuales contratos de concesiones de telecomunicaciones. Agregar que el bloqueo que se va a implementar, porque se hablaba de las zonas perimetrales, en un rango de un margen de acción de 10 metros. Pero nosotros como Gendarmería solicitamos y sugerimos que se implemente en el sector donde habitan los internos, es decir, desde las paredes externas hacia los dormitorios, los comedores, y ahí daría un rango mayor, entre 20 a 30 metros, para que la empresa, en este caso, no tenga tan acotado el rango de implementación. Esa sería una forma de apoyar a la empresa. Y por último, que nosotros también podamos emitir, en un plazo no superior a 15 días, un informe para que también, en este caso, la SUTEP pueda tener los antecedentes de parte nuestra. Y además de eso, vamos a solicitarle a nuestro subsecretario la posibilidad de que Gendarmería converse con la SUTEP para que tengan los antecedentes que a la fecha Gendarmería tiene respecto de aquellos rangos de implementación que se puedan dar, las tecnologías que hemos ido nosotros revisando y registrando, para que usted se pueda nutrir de eso y tomar la mejor decisión. Ahora voy a dejar con ustedes al mayor Joyán para que vea la parte más específica técnica, porque observamos que habían varias consultas y él nos puede dar mayor luz respecto. Sí, más que consulta, porque lo que usted plantea es un informe de orden técnico jurídico respecto al proyecto de ley, está bien. Pero una pregunta que tal vez el mayor usted nos puede contestar. ¿Qué pasa en el derecho comparado? ¿Qué pasa, más que en el derecho comparado, en la realidad penitenciaria de otros países? ¿Qué pasa en Argentina, en Perú, en Bolivia, en países más desarrollados? ¿Existe bloqueos celulares? ¿Qué tecnología se aplica? Eso sería muy ilustrativo para nosotros. No hay problema. ¿Se escucha bien, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todos los presentes. En realidad comparada técnica en sistemas carcelarios, tenemos experiencia conocida respecto a la implementación Perú, Colombia, en Ecuador. Más a la fecha no existe certeza de
de su aplicabilidad de manera efectiva en los recintos penales. Los problemas son comunes, se excede los perímetros de las cárceles, afectan las comunicaciones de terceros, por ende, digamos, no podríamos hablar de una certeza absoluta en otras realidades penitenciarias respecto a esta misma problemática. Eso respecto a su pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Oye, le voy a proponer a la comisión que le solicitemos a la Biblioteca del Congreso Nacional nos informe respecto, como usted bien señala, a la realidad técnica comparada en distintos países, cómo lo hacen con estas materias, en Estados Unidos, en Europa, o la problemática viene dada, o tal vez no es necesaria una solución de esta naturaleza porque no hay ingreso de dispositivos electrónicos en esos países. Señor presidente, ¿se me permite? Sí, por favor. ¿Me permite aclarar? Sí, por favor. La experiencia comparada, la que acabo de mencionar, dice relación con en el concierto latinoamericano. ¿Ya? Sabemos que en Francia hay dispositivos que hoy día funcionan, en otros países de la OCDE también funcionan tecnología que inhibe las cárceles. ¿Ya? Ahora bien, en la problemática dice relación a poder definir el tipo de tecnología que se quiere utilizar para poder abordar la problemática. ¿Ya? El señor subsecretario de Telecomunicaciones abordaba distintas tecnologías, se habló mucho de los jammers, que son dispositivos que hoy día la delincuencia puede comprar incluso en recintos como, no sé, la casa de la espía y que inhibe la señal de los GPS de los vehículos, por ejemplo. Como comenta nuestro subsecretario de Justicia, que desde el día 1 que lo asumió, ¿cierto?, comenzamos a trabajar y a reactivar este tema, que tuvo en stand-by bastante tiempo. Se ha podido determinar, señor presidente, la existencia de 3 tipos de tecnología para impedir las comunicaciones vía telefónica. ¿Ya? La primera de ellas es el jammer, que es la que hoy día utilizan los recintos concesionados, ¿cierto? La segunda tecnología es un sistema híbrido que detecta el teléfono y aplica jammer para que el teléfono celular no pueda hablar. Y la última es un sistema de gestión. Aclarar, señor presidente, que las 2 primeras actúan sobre las frecuencias, sobre las bandas, es decir, un ejemplo, no tengo el número exacto en qué frecuencia opera Entel, por ejemplo, pero si Entel operase la frecuencia de los 1800, las primeras 2 bloquean la banda completa de 1800. La última tecnología, que es el sistema de gestión que Gendarmería aprobó el año 2019 y se hicieron pruebas en el penal de Colina 1, no afecta la frecuencia, sino que afecta el dispositivo en particular, afecta el teléfono. Y yo puedo tener información como el email y el IMSI, que fue lo que dijo el subsecretario de Telecomunicaciones al inicio de la sesión. Hay realidades comparadas respecto a la tecnología, señor presidente. ¿Ya? Si bien es cierto, las 3 tipos de tecnología, llame, híbrido y gestión, las 3 impiden la comunicación telefónica. ¿Ya? Se diferencian unas de otras de acuerdo a su capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión la define, digamos, el problema que yo quiero atacar. Si yo quiero bloquear sin tener ninguna capacidad de gestión, efectivamente puedo utilizar jammer con un diseño de ingeniería adecuado que me permita, digamos, abordar la problemática. El sistema híbrido, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el sistema híbrido y el sistema de gestión? Que sí aportan antecedentes para el apoyo de la gestión de la seguridad pública. Es decir, entregan antecedentes los teléfonos, como el email, el IMSI, ubicación referencial. Esto es lo que Gendarmería ejecutó el año 2019. Después, por diversas razones, quedó en stand-by, y reitero, al asumir, digamos, esta nueva administración, esto se reactivó de manera inmediata, incluso se comenzaron a actualizar los valores de implementación, porque no estaban actualizados, y esto es lo que ha hecho, digamos, Gendarmería desde el mes de marzo respecto a este tipo de tecnología. Esto es lo que se está trabajando y como bien dice nuestro director, es súper pertinente, digamos, que Gendarmería pueda compartir toda la información técnica porque son más de 10 años de experiencia respecto a esto. Lamentablemente experiencia fallida producto del proceso de licitaciones, entre otros, pero sí pueden consensuar, digamos, qué tipo de tecnología y consensuar una solución adecuada al problema, entendiendo que a lo mejor implementar un sistema de inhibición para todas las cárceles a lo mejor puede resultar ser algo imposible. No sé, hay cárceles que hoy día tienen 20 reos, 15, y a lo mejor la infraestructura no es adecuada al tipo de recinto penal. Gendarmería tiene un plan que ha trabajado con la subsecretaría de abordar la problemática en recintos de alta gestión operativa o de alta complejidad, donde hoy día
están identificados los grupos criminales que siguen operando. Y es de esa forma la que se han ido trabajando hoy día, señor presidente. Oiga, me parece muy interesante lo que nos explica usted, mayor, que va más allá del proyecto de ley, como lo planteaba en un primer momento. Esto claramente puede ser materia de la potestad reglamentaria, del tema administrativo dentro de Gendarmería, pero nos parece importante también entregar una señal en este sentido con este proyecto de ley. Así que agradecerle mucho su intervención. Vamos a tener otras reuniones, de hecho, con el director nos va a acompañar el día lunes en una sesión especial. Y es una materia que atendió el tiempo, porque esta sesión termina en 2 minutos más. Les agradezco mucho y vamos a tratar de ir profundizando este tema con más tiempo. Desde ya, el diputado Castro ya nos ayudó con la gestión de pedir las disculpas a el presidente ejecutivo de Chile Telco, Salfi Ulloa, en orden a que nos dispense y que en la próxima sesión lo vamos a invitar y en esa oportunidad le vamos a entregar la palabra en el primer lugar de la tabla para que pueda explayarse sobre su tema. Así que muchas gracias al señor subsecretario, a su equipo, al director de Gendarmería, que sé, director que tiene una tremenda pega, súper complicada, muy compleja. No vamos a descubrir hoy día los problemas que ha tenido Gendarmería, pero esta comisión, y siento representar a todos y cada una de las diputadas y diputados, vamos a apoyar en su gestión y al subsecretario en todo lo que vaya en orden a mejorar esta materia. Así que cuente con nosotros, director, para lo que usted necesite, y al igual que nuestro subsecretario, que ya es parte de esta comisión. Las disculpas extendidas a don Alfi, entiendo que el diputado Castro ya se comunicó con usted, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.